Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general del Papa Francisco, en la cual dirigirá su catequesis a los fieles y peregrinos que se han dado cita aquí en la Plaza de San Pedro, como estamos viendo, y a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy, miércoles 18 de octubre de 2023, 28ª semana del tiempo ordinario, memoria litúrgica de San Lucas Evangelista, médico y patrón de los artistas. El día de hoy el Papa Francisco continuará con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización, un ciclo de catequesis bastante extenso, el cual el Papa Francisco está dedicando varias catequesis para desarrollar este tema sobre el celo apostólico del creyente. Recordemos que la catequesis sobre este tema inició el 11 de enero de 2023, prácticamente lleva todo el año reflexionando, meditando sobre esta dimensión vital para la Iglesia. Así lo decía ese miércoles 11 de enero de 2023, cuando el Papa Francisco iniciaba esta catequesis sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Señalaba que es una dimensión vital para la Iglesia, la comunidad de los discípulos de Jesús, que nace apostólica y misionera. Y es precisamente el Espíritu Santo la que plasma a la Iglesia en salida, para que no se repliegue en sí misma, sino que se salga y extrovertida de testimonio contagioso de la resurrección de Jesús y también así contagie su fe, para que pueda orientar e irradiar la luz hasta los últimos confines de la tierra. Esta era la intención del Papa Francisco cuando inició este ciclo de catequesis, como señalamos, hace el 11 de enero de este año. La última catequesis que hemos escuchado el pasado 11 de octubre, también sobre este tema, era cuando el Papa Francisco nos iba presentando algunos testigos de este celo apostólico, y había hablado de Santa Josefina Bakhita. Hoy nos presentará la figura de San Charles de Foucauld. Iniciemos esta catequesis, esta audiencia general con el saludo litúrgico del Papa Francisco. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo di San Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret con Maria e Giuseppe. Otras catequesis escucharemos un texto bíblico que nos iluminará y ayudará al Papa Francisco a desarrollar este tema. Escuchemos del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús regresó con José y María a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Ahora, después de haber escuchado la proclamación del Evangelio en las diferentes lenguas e idiomas que componen esta audiencia general, escucharemos al Papa Francisco, que nos presenta la figura de San Charles de Foucauld, un corazón pulsante de la caridad cristiana. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo nel nostro incontro con alcuni cristiani testimoni ricchi di zelo nell'annuncio Vangelo. Proseguimos nuestro encuentro con algunos testimonios cristianos ricos de celo en el anuncio del Evangelio. Hoy estamos viendo a la figura de algunos cristianos que han sido el ejemplo de este celo apostólico. Hoy quisiera hablarles de un hombre que ha hecho de Jesús y de los hermanos más pobres la pasión de su vida. Me refiero a San Carlos de Foucauld, el cual, desde su intensa experiencia de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. ¿Cuál es el secreto de Charles de Foucauld?
¿Y cuál ha sido el secreto de Charles de Foucault, de su vida? Él, después de haber vivido una juventud alejada de Dios, sin creer en nada, sino en la búsqueda desordenada del placer, lo confía a un amigo no creyente, al que después de haberse convertido, acogiendo la gracia del perdón de Dios en la confesión, revela la razón de su vivir. Escribe así: he perdido mi corazón por Jesús de Nazaret. El hermano Carlos nos recuerda así que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón. Es perder la cabeza por Él. Si esto no sucede, difícilmente logramos mostrarlo con la vida. Más bien corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos, de nuestro grupo al cual pertenecemos, de una moral, o peor todavía, de un conjunto de reglas, pero no de Jesús, de su amor, de su misericordia. Esto lo veo siempre en algún movimiento que está surgiendo. Hablan de su visión de la humanidad, hablan de su espiritualidad, de la propia espiritualidad, y ellos se sienten como un camino nuevo. Pero, ¿por qué no hablan de Jesús? Hablan de tantas cosas, de organizaciones, de caminos espirituales, pero no saben hablar de Jesús. Creo que hoy sería hermoso que cada uno de nosotros nos preguntemos: ¿yo tengo a Jesús en el centro del corazón? ¿Yo he perdido un poco la cabeza por Jesús? Charles de Foucault sí, hasta el punto de que pasa de la atracción por Jesús a la imitación de Jesús. Aconsejado por su confesor, va a Tierra Santa para visitar los lugares en los que el Señor ha vivido y para caminar donde el Maestro ha caminado. En particular, es en Nazaret que comprende que tiene que formarse en la escuela de Cristo. Vive una relación intensa con el Señor, pasa largas horas leyendo los evangelios y se siente su hermano pequeño. Y conociendo a Jesús, nace en él el deseo de hacerlo conocer. Esto sucede siempre así. Cuando cada uno de nosotros conoce más a Jesús, nace el deseo de hacerlo conocer, de compartir este tesoro con los demás. Al comentar el pasaje de la visita de la Virgen a Santa Isabel, le hace decir a la Virgen: a Él, me he donado al mundo, llévenme al mundo. Sí, pero ¿cómo hacerlo? Como María en el misterio de la visitación, en silencio y con el ejemplo. Y con la vida. Con la vida porque toda nuestra existencia, escribe el hermano Carlos, debe gritar el Evangelio. En muchas veces en nuestra vida grita la mundanidad, cosas estúpidas, cosas extrañas. Él dice: no, toda nuestra existencia debe de gritar el Evangelio. Entonces Él decide establecerse en regiones lejanas para gritar el Evangelio en el silencio, viviendo en el espíritu de Nazaret, en pobreza y en lo escondido. Va al desierto del Sahara, entre los no cristianos, y ahí llega como amigo y hermano, llevando la mansedumbre de Jesús Eucaristía. Carlos deja que sea Jesús quien actúe silenciosamente, convencido de que la vida eucarística evangeliza. De hecho, cree que Cristo es el primer evangelizador. Así es en oración a los pies de Jesús, delante del tabernáculo, durante unas 10 horas al día, seguro de que la fuerza evangelizadora está ahí, y sintiendo que es Jesús quien lo lleva cerca de tantos hermanos y hermanas alejados. Y nosotros nos preguntamos: ¿creemos en la fuerza de la Eucaristía? ¿Nos lleva a los demás, hacia los otros, nuestro servicio? ¿Encuentra ahí en la adoración su inicio y su cumplimiento?
Yo estoy convencido de que hemos perdido el sentido de la adoración. Tenemos que recobrarlo, comenzando por nosotros, los consagrados, los obispos, los sacerdotes, las religiosas y todos los consagrados. Perder, entre comillas, el tiempo delante del tabernáculo, retomar el sentido de la adoración. Carlos de Foucault escribió: todo cristiano es apóstol. Y lo recuerda a un amigo que cerca de los sacerdotes hacen falta laicos que vean lo que el sacerdote no ve, que evangelizan con una cercanía de caridad, con una bondad para todos, con un afecto siempre preparado para donarse. Los laicos saben, no son como los que se trepadores. El laico o laica están enamorados de Jesús, hacen entender al sacerdote que Él no es un funcionario, que Él es un mediador, es un sacerdote. Cuánta necesidad tenemos nosotros los sacerdotes de tener a estos laicos a nuestro lado, que creen en serio y que con su testimonio nos enseñan el camino. Charles de Foucault con esta experiencia laical anticipa de esta manera los tiempos del Concilio Vaticano II, intuye la importancia de los laicos y comprende que el anuncio del Evangelio pertenece a todo el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo podemos aumentar esta participación? Como hizo Carlos de Foucault, poniéndonos de rodillas y acogiendo la acción del Espíritu, que siempre suscita formas nuevas para involucrar, encontrar, escuchar y dialogar, siempre en la colaboración y en la confianza, siempre en comunión con la Iglesia y con los pastores. Jean-Charles de Foucault San Carlos de Foucault, figura profética para nuestro tiempo, ha testimoniado la belleza de comunicar el Evangelio a través del apostolado de la mansedumbre. Él se ha sentido hermano universal y acogía a todos, nos muestra la fuerza evangelizadora de la ternura, de la mansedumbre. No olvidemos que el estilo de Dios son 3 palabras: cercanía, compasión y ternura. Dios siempre está cerca a través de su cercanía, de su compasión y de su ternura. Y el testimonio cristiano tiene que ir por este camino de cercanía, de compasión y de ternura. Y él era así: mansedumbre, manso, humilde, tierno. Y deseaba quien lo encontrara viera a través de su bondad la bondad de Jesús. Decía que era, de hecho, servidor de uno que es mucho más bueno que yo. Vivir la bondad de Jesús lo llevaba a estrechar vínculos fraternos y de amistad con los pobres, con los tuareg, con los más alejados de su mentalidad. Poco a poco estos vínculos generaban fraternidad, inclusión, valorización de la cultura del otro. La bondad es semplice. La bondad es sencilla y pide que a personas sencillas que no tengan miedo de donar una sonrisa. Y con su sonrisa y su simplicidad, el hermano Carlos decía y daba testimonio del Evangelio. Jamás proselitismo, jamás, sino testimonio. La evangelización no se hace por proselitismo, sino por testimonio, por atracción. Preguntémonos entonces finalmente si llevamos en nosotros y a los otros la alegría cristiana, la ternura cristiana, la compasión cristiana, la cercanía cristiana. Gracias. Ahora escuchemos los saludos y el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Santo Padre, los participantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia
desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, a los jóvenes, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendice además los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucauld. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. Pidamos al Señor que nos ayude a anunciar la buena nueva con alegría, con sencillez de corazón, al estilo de San Carlos de Foucauld. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, también hoy, queridos hermanos y hermanas, mi pensamiento va a Palestina, a Israel. Le vittime aumentano. Las víctimas aumentan. La situación en Gaza es desesperante. Que se haga, por favor, todo lo posible para evitar una catástrofe humanitaria. Nos preocupa el posible alargarse del conflicto, mientras en el mundo diferentes frentes bélicos están abiertos. Que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños. Hermanos y hermanas, la guerra no resuelve ningún problema. Siembra solo muerte y destrucción. Aumenta el odio. Multiplica la venganza. La guerra cancela el futuro. Cancela el futuro. Exhorto a los creyentes a tomar en este conflicto una sola parte, la parte de la paz, no con palabras, sino con la oración, con la dedicación total. Pensando en esto, he decidido
dedicar el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia, a la cual invito a que se unan del modo oportuno los hermanos y hermanas de las diferentes confesiones cristianas y a todos los que pertenecen a otras religiones y todos los que tienen en el corazón la causa de la paz en el mundo. Esa tarde a las 6 de la tarde en San Pedro viviremos en espíritu de penitencia una hora de oración para implorar la paz para nuestros días, la paz en este mundo. Pido a todas las iglesias particulares de participar, estableciendo iniciativas semejantes que involucren al pueblo de Dios. Domenica próxima si celebra la jornada. El próximo domingo se celebra la Jornada Misionera Mundial, que tiene como lema Corazón Ardiente, y por eso las diócesis y las parroquias los invito a que participen activamente en esta cita anual con la oración y con la ayuda concreta para las necesidades y la misión evangelizadora de la Iglesia. Ahora entonemos el canto del Padre Nuestro en latín. Domino vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Benedicat vos, omnipotens. Que el Señor nos bendiga a todos y recibamos la bendición en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta bendición apostólica y recordando sobre todo que lo que ha invitado el Papa Francisco este 27 de octubre a una jornada de oración, ayuno y penitencia para la paz en el mundo, los saludamos y los invitamos a la transmisión desde el aula nueva del Sínodo para continuar con esta 16ª Asamblea de los Obispos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.